Un nadador se sumerge en el mar siguiendo la línea punteada, que representa la gráfica de la función p de x es igual a x al cuadrado menos 8x más 12, donde p es la profundidad en metros y x es la distancia desde la orilla. Al emerger el nadador, ¿cuánto recorre horizontalmente? Esta es la pregunta, ¿verdad? En metros desde el punto de salida hasta el de llegada. Lo que significa que debemos saber qué valores representan el lugar de salida y el lugar de llegada. Ok, tratemos de ubicarnos primero. La situación es una parábola cóncava hacia arriba. Lo sabíamos si le pusimos atención a que era x al cuadrado. Aquí hay un 1, es positivo, es cóncava hacia arriba. Y nos están preguntando por cuánto recorre. Eso corresponde a la distancia. ¿De dónde a dónde? La distancia de este punto a este punto de acá. Y en el momento en que recordamos cómo eran las funciones cuadráticas con las que nosotros trabajamos en clase o estudiamos, aquí tenemos el eje X que corresponde a la distancia y, y esta es la parábola cóncava hacia arriba, entonces nosotros estamos ante intersecciones con el eje X. Significa que si yo sé esta intersección y esta intersección, puedo calcular la distancia. Entonces recordemos cómo era que calculábamos las intersecciones con el eje X en una función cuadrática. Y lo que teníamos que hacer era muy sencillo. Tomamos el criterio y lo igualamos a 0. X al cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. Y sabemos que hay muchas formas de resolver una ecuación cuadrática. Pero en este caso, que ya lo tenemos acomodado, que ya sabemos quién es cada uno de los valores, se puede ver a simple vista. A vale 1, B vale 8 negativo, C vale 12. Entonces utilicemos la calculadora científica en el modo para las ecuaciones cuadráticas, que en el caso de la calculadora CladWiz sería menú negativo 2, 2. Y ahí aparece el espacio para poder ingresar los tres valores que acabamos de ver. Ingresamos el 1, ingresamos el menos 8 y luego el 12. Y eso nos va a dar a nosotros una primera solución de 6, le damos igual, y luego una segunda solución de 2 positivo. Estos dos valores, el 6 y el 2, representan las intersecciones en X, que son los valores del lugar de salida y lugar de llegada. Este lugar de salida correspondería al 2, siguiendo el orden lógico, ¿verdad? Y el lugar de llegada sería el 6. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia que hay de 2 a 6? Pues claramente vemos que es una distancia de 4. Y así llegamos entonces a la respuesta del ejercicio. Era cuestión de ubicar cuáles eran las dos intersecciones con el eje X y sacar su diferencia. Ahora continuamos con una segunda pregunta para la misma situación. La situación de el nadador, donde teníamos esta función cuadrática, P era profundidad, X es distancia desde la orilla, y la pregunta ahora es cuál es la profundidad máxima en metros que logra llegar el nadador. Nosotros ya sabemos que esto corresponde al eje X, que es una parábola cóncava hacia arriba, y para más o menos
poner en contexto cómo sería el plano cartesiano completo, es algo así. No está perfecto, pero para tener esa idea, sería más o menos esto, donde la distancia es x y la profundidad es y. Recuerden que en la función cuadrática es muy común que la variable x nos la sigan manteniendo como x, en este caso, que era la distancia. Pero lo que es la variable y no la cambian. En este caso es p de profundidad. Entonces, si yo quiero saber esa profundidad máxima, quiere decir que es la parte más baja de esa parábola. O sea que estamos por aquí, por el vértice, el punto mínimo. Significa que yo, para saber lo que me están preguntando, profundidad máxima, que sería este valor, yo ocupo saber la parte y de el vértice. La fórmula del vértice se la tienen que saber. Menos b sobre 2a menos discriminante entre 4a. Entonces, como ya sabemos que es profundidad máxima, corresponde al eje y, yo tengo que calcular esta parte. Empezando primero por discriminante. B al cuadrado menos 4a por c. El valor de b, el de a y el de c, recuerden que los tenemos aquí, donde a sería 1 positivo, b sería menos 8 y c sería 12. Por lo tanto, b al cuadrado, 8 negativo al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 12. Y eso me va a dar un discriminante de 16. Lo que significa que ya para concluir el ejercicio debemos de aplicar por acá esto, menos discriminante sobre 4a, que sería menos 16 sobre 4 por a, que es 1. Y eso nos va a dar un resultado de 4 negativo. Nosotros ya sabíamos que nos tenía que dar negativo porque primero es profundidad, por la ubicación del plano nos iba a quedar en la parte negativa. Entonces, aquí sabemos que este valor, que era el que estábamos buscando, es 4 negativo. Ese 4 negativo no lo vamos a encontrar en la opción, porque en el momento en que nosotros leemos profundidad, ya sabemos que es un valor representado por un menos, por un número negativo, pero para efectos, ¿verdad?, del ejercicio, de la realidad, uno por lo general uno no dice yo me sumergí en menos 4, sino que uno lo que dice es me sumergí a 4 metros de profundidad. Por eso este menos que nos dio aquí en el resultado y que representa este punto de acá, no lo vamos a ver en las opciones, pero sí sabemos por interpretación que la profundidad es 4 y fue representado por un valor negativo.